Bienvenidos a Una semana en el mundo, una semana en que dos terremotos ponen a prueba de nuevo la resiliencia del pueblo venezolano y en este caso también la capacidad de respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez, así como la voluntad de reacción de su supuesto aliado, la administración de Donald Trump, quien ya celebró, de hecho, la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, que siguió el giro regional hacia la derecha, como es altamente probable que haga también Perú, donde Keiko Fujimori se perfila como la novena presidenta en una década. Desde entonces, al otro lado del Atlántico, Reino Unido ha tenido 6 primeros ministros. Esta semana renunció Keir Starmer, coincidiendo con los 10 años del referendo del Brexit. Para analizar este panorama internacional, contamos nuevamente con José Alejandro Cepeda Jiménez. Él es periodista y politólogo, doctor en Ciencia Política y Administración Pública, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos acompaña también Natasha Kennard, ella es corresponsal en Londres de Mega Noticias y desde ahí se nos une desde la capital británica. Finalmente contamos con Jara Atienza, ella es periodista especializada en política internacional y está con nosotros en este programa desde Madrid, España. Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación de Una semana en el mundo de France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, también pueden volver a escuchar Una semana en el mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empecemos hablando de la situación en Venezuela. La magnitud de la tragedia todavía no la conocemos. Lo que sí que ya vamos descubriendo es cómo reaccionan tanto las autoridades venezolanas como la comunidad internacional. En particular, quisiera que escucháramos unas palabras del presidente estadounidense de Donald Trump al respecto. Tomamos el control de Venezuela en menos de un día. El petróleo fluye y nos llevamos de maravilla con ellos. Por cierto, vamos a ayudarlos con el gran terremoto que sufrieron. Un terremoto tremendo del que ya leyeron en Caracas, pero vamos a ayudarlos. Bien, José Alejandro, me gustaría empezar contigo, ya que estés aquí en el estudio de France 24, un poco preguntándote en quién puede confiar ahora mismo el pueblo venezolano ante esta devastación. Bueno, hola Rosa, a ti, a toda la audiencia, a las colegas. Bueno, yo pienso que es un momento de transición enorme el que vive Venezuela, una agitación increíble, en este caso telúrica, con todas nuestras condolencias por la gente que está sufriendo y el apoyo que manifestamos. Pero sí, pareciera ser que entonces se van a empezar a juntar la necesidad de establecer cambios políticos, si eventualmente vamos a una transición política en Venezuela que tendrá que llegar, y como llamemos en este momento de protectorado, pues Venezuela tiene que considerar todavía una confianza alta en Estados Unidos, o un deber que tiene esa nación al haber intervenido a comienzo de este año y ofrecerle, llamémoslo, una magnitud de cubrir las necesidades que tiene ese pueblo, cuando vemos que internamente pues ese país no tenía la estructura para responder a situaciones como la que tiene. Y tiene también que contar con los vecinos, Colombia, además, toda la región y quienes puedan ayudar también a nivel internacional, pero es un país que necesita toda la ayuda y no puede solo quedarse aisladamente tratando de dar respuesta. Claro, Natasha, quisiera saber tu opinión sobre esta responsabilidad que tiene o no Estados Unidos ahora mismo de dar respuesta a esta emergencia, teniendo en cuenta, ¿no?, que capturó al presidente del país hace medio año. Absolutamente, o sea, eso pasó hace aproximadamente 6 meses y todavía hay muchas dudas en relación a cuál es el futuro político de Venezuela, qué pasa con la transición, hay quejas internas, quejas externas, digamos, de cómo se está llevando este tema, cuál es el rol de Estados Unidos y también qué pasa con la transición, con esta nueva figura que hemos visto de Dinora Figueroa que surge esta semana, que podríamos hablarlo más adelante, y también obviamente María Corina Machado. Lo que sí vemos es que en el fondo Estados Unidos tiene el control ahora, lo escuchábamos recién en palabras de Donald Trump, del futuro absoluto de Venezuela en relación a esta reconstrucción, también a el rol que va a tomar Delcy Rodríguez, esta presidenta interina en Venezuela, en relación a esta reconstrucción física, digamos, más allá de política, en relación a estos terremotos, y qué va a pasar con la transición. Pero todo recae finalmente en el poder de Estados Unidos, que está comandando absolutamente todo desde su país hacia los próximos pasos que tome la nación venezolana.
Jara, no sé si quisiera también comentar su punto de vista al respecto. Recordemos que Estados Unidos está, entre otras cosas, quizás el dinero, ¿no? En el plazo inmediato no es lo más importante, sino los equipos pues, de rescate, ¿no? Que ayuden a encontrar supervivientes, pero que Estados Unidos está supuestamente gestionando un fondo con los beneficios del petróleo venezolano. Ujú. Sí, por supuesto, como comentaban los compañeros, ¿no? La prioridad hoy es salvar vidas, pero cuando termine la fase de emergencia, pues la tarea será mucho más compleja, ¿no? Porque habrá que reconstruir un país que ya arrastraba pues profundas debilidades estructurales. Y bueno, hemos visto que muchas crisis o muchas catástrofes como estas se presentan a veces como una oportunidad, ¿no? de transformación. Y en este caso, obviamente, se necesitará ayuda externa, ¿no? Porque Venezuela difícilmente podrá afrontar una tarea de esta magnitud, sobre todo viniendo de los últimos meses, ¿no? Uno de los problemas que yo quizá veo es el riesgo de que Venezuela se convierta en una oportunidad empresarial, ¿no? Para Estados Unidos, porque de hecho una de las primeras cosas que menciona Donald Trump en el corte que habéis expuesto es el petróleo, ¿no? Les hemos ayudado con el petróleo, hemos ayudado con un cambio de gobierno y lo cierto es que actualmente todavía hay un gobierno de transición, ¿no? No se ha llegado a un verdadero proyecto. Entonces, creo que uno de los grandes retos será, más allá de superar esa crisis humana, ¿no? Que hay ahora mismo, será construir un proyecto de país que no esté totalmente subordinado a Estados Unidos, más allá de la ayuda financiera que pueda ofrecer. Claro, José Alejandro, recogiendo un poco lo que comenta Jara y lo que ha descrito como una oportunidad de cambio, no sé si podría eventualmente resultar lo que pues, Naomi Klein llamó la doctrina del shock, ¿no? Sí, pareciera ser que a veces estos golpes lo que aceleran son las respuestas. Y yo creo que también algo importante es que ahora nuevamente la comunidad internacional está viendo al país, lo tiene en el radar. También habíamos hablado antes de que sucedieran estos lamentables hechos sísmicos, una reestructuración de la deuda. Creo que eso también se va, llamémoslo, a resolver un poco más favorablemente para Venezuela. Otro tema de la apertura de los medios de comunicación, todavía hay mucha restricción. Los colegas que están en el análisis con las cámaras, vosotros los periodistas que estáis allá, mucha gente todavía tiene que recurrir a maneras de informar que todavía no están abiertas. Entonces yo creo que esto se va a acelerar y va a generar entonces que pongamos un calendario una vez pasada esta lamentable situación, ahora sí poner en el radar qué es el derecho a ser elegido, quiénes tienen derecho a elegirse, cuáles son las autoridades electorales y ojalá tengamos un calendario. Y creo que el propio Trump va a ser hábil. El juego, llamémoslo en la región, de esta suerte de kinder, de maga que tiene en la región, un giro a la derecha, le convendría para que eventualmente, si él responde favorablemente, también tenga viento a favor para poner una ficha que se quede allí dentro de esta figura protectoral que se pueda superar o no en el mediano plazo, pero con una figura a su favor. Claro, ahora hablaremos de este giro regional hacia la derecha, pero antes quisiera saber sus opiniones, Natasha y Jara, sobre, digamos, ante una catástrofe así, ¿no? Como decíamos, el número de fallecidos se va a contar por centenares, todavía no conocemos la magnitud exacta de esta tragedia, pero ante una devastación así, pues, emocional, las personas priorizan, digamos, sus intereses políticos. No sé si realmente no estamos como quizás sobreanalizando la dimensión o las consecuencias políticas que esto pueda tener. Natasha. O sea, primero que todo, hay un tema político importante, pero ahora Venezuela lo importante es encontrar a la gente y rescatarla, digamos. Yo vengo de Chile, ahora estoy en Londres, pero vengo de Chile, que es un país extremadamente sísmico. Estamos acostumbrados y estamos muy preparados institucionalmente, tenemos pruebas todos los años, sabemos cómo comportarnos. Y Venezuela, a pesar de ser un país sísmico también, en donde gran parte de su población está precisamente viviendo sobre las fallas en Venezuela, estas fallas geográficas, ¿no? Hemos notado a raíz de este doblete sísmico que hay una debilidad institucional, que no hay preparación, que no hay insumos básicos, tampoco personal. Y lo lamentable es que son las primeras 72 horas las más importantes para el rescate de personas, que si bien hay mucho apoyo y ayuda internacional, lo importante es la acción inmediata en la interna y vemos que eso no está pasando en Venezuela. Entonces, sabemos que Venezuela está en un proceso de reconstrucción antes del terremoto en relación a la reconstrucción política. Está viviendo dos escenarios extremadamente complejos. Ahora, mi duda es qué va a pasar en el futuro
con el tema político. Estuve en Oslo cuando María Corina Machado se ganó este Premio Nobel de la Paz y ahí había mucha esperanza de que ella fuera parte, ¿no?, de esta transición política. Y vemos que eso no va a ser así. Finalmente esta semana llegó Dinora Figueroa, que es una opositora de la Asamblea Nacional del año 2015, que va a liderar estas negociaciones o estas conversaciones finalmente con Delcy Rodríguez y todo este aparato, ¿no?, que hay en Venezuela. Y todavía eso abre aún más las dudas de cuáles los próximos pasos para Venezuela, sin una figura clara de quién va a tomar la transición, cuál va a ser la figura de María Corina Machado y hasta cuánto también se va a extender la presencia de Estados Unidos. Hay algunos quienes hablan, y termino ya, pero ¿es esto un postmadurismo que se va a establecer por mucho tiempo o realmente viene una transición política? Es decir, ¿qué tan legítima o qué tan sostenible además es la figura de Delcy Rodríguez, que además tiene que enfrentar esta catástrofe y lamentable situación que está viviendo todo el pueblo venezolano? Jara, no sé si comparte este análisis y tiene alguna respuesta a las preguntas que plantea Natasha. Mm, Sí, yo coincido con Natasha, ¿no? De al final este terremoto se podría haber prevenido de alguna manera, o sea, podrían haber amortiguado pues, los daños y la destrucción. Y al final Venezuela viene de una combinación de años de crisis, de deterioro institucional, falta de inversión pública bueno, se ha traducido en una difícil modernización de infraestructuras esenciales, ¿no? Y también de los hogares. Entonces, estamos viendo cómo la política que ha arrastrado el país durante todos estos años ha tenido una repercusión directa. En este sentido, yo creo que será importante de cara a futuro la construcción de ese proyecto político, esa transición política, que tenga también en cuenta estas necesidades de la población que ahora se han quedado al descubierto, ¿no? Con una catástrofe natural de estas dimensiones. Entonces, creo que el proyecto político tendrá que estar bastante alineado, ¿no?, con esa mejora de la calidad de vida, de las infraestructuras de modernización del país. Pues esperemos que el proyecto político, ¿no?, que se consolide después de esta situación tenga como prioridad pues mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cosa que pues no siempre es el caso, más después de este tipo de escenarios. Hablemos ahora de esta influencia que Donald Trump pues ha expresado, ¿no?, de forma extrema en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, pero que según pues la doctrina, ¿no?, de seguridad nacional que publicó su propia administración, digamos que expande a toda la región, ¿no?, que considera pues su zona de influencia. Hemos visto como aquí en las elecciones de Colombia apoyó abiertamente al candidato de ultraderecha y presidente electo Abelardo de la Espriella, ya lo felicitó. ¿Tiene algo que ver, José Alejandro, el apoyo de Donald Trump con la victoria o ya a estas alturas no influye del todo? Bueno, yo pienso que sí, hay una presencia muy, muy importante de lo que dice Donald Trump y llamémoslo, se ha roto aquella línea diplomática que decía que no había que meterse en los asuntos de los demás, ¿no? Eso está claro, creo que hemos roto esos corredores. Y por lo menos lo que vemos es que los vientos corren a favor de Donald Trump. Por el momento hay una alineación que también de alguna manera, pues visto desde otro lado, salvaguarda por ahora también el ejercicio de la soberanía. Llegamos a ver no hace mucho esas suertes de gráficos que exhibía Trump de Venezuela como el estado 51, el 52 o el 53, inclusive gente preguntándose en el vecindario si seguirían aumentando esa lista. Entonces, por ahora yo pensaría que en la medida que existan figuras que gobiernan y que tienen sintonía con Trump, por ahora llamémoslo, va a haber un apaciguamiento o unas relaciones típicas, prototípicas de Respiche-Polon, de Mirar al Norte, de manera colaborativa y no habrán confrontaciones. Y las mantendrá eventualmente con gobiernos de izquierda. Yo por eso también creo que entonces en Venezuela las fuerzas tendrán que realinearse y el propio, llamémoslo, lo que queda del chavismo también competirá. Y también será, llamémoslo, sano que compita en términos democráticos, ojalá con una transparencia electoral y que dentro de esa transición esas fuerzas también estén en juego y compitan con las fichas que tengan Corina Machado además o con las que el propio Trump apoye directamente. Porque centrándonos de nuevo en el caso de Colombia y en estas nuevas relaciones, ¿no?, que se pueden establecer entre Bogotá y Washington, aquí ahora la campaña, ¿no?, del izquierdista Iván Cepeda, el que aspiraba a ser el sucesor de Gustavo Petro con su mismo movimiento político, acusó a Abelardo de la Espriella de, digamos, querer vender, ¿no?, la soberanía nacional colombiana a Estados Unidos, de una vez en el
el poder, pues aspirara a permitir que Estados Unidos tratara a Colombia como si fuera prácticamente su territorio nacional en términos de explotación de recursos, de lucha contra el crimen organizado. Incluso Abelardo de la Espriella señaló que usaría la justicia estadounidense para, digamos, extraditar a figuras como el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve esta posibilidad? Bueno, esperemos que no haya una suerte de vendetta exactamente política y legalista, que creo que no le convendría entrar a dividir aún más el país de lo que ya está, llamémoslo, enfrentado electoralmente, llamémoslo. El país está vaciado hacia el centro y está extremado. Yo espero que eso no suceda y ojalá Abelardo de la Espriella pueda entender que tiene que gobernar para todos los colombianos, como lo dijo en unas declaraciones ya previas después de su triunfo. Ojalá eso sea así, aunque el país estará muy dividido. Pero por otro lado, Colombia ha pasado por altos y bajos desde el siglo XIX en su relación con Estados Unidos. La propia doctrina Monroe original, la pérdida de Panamá significó en un momento para Colombia una ruptura con Estados Unidos que luego fue recompuesta en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que luego a partir de los gobiernos del Frente Nacional y sucesivos pues se ha mantenido muy estable, justamente hasta la retórica también incendiaria del presidente Petro. Ahora yo creo que las cosas tienen que darse, pero sí es un momento también que Colombia se pregunte cuál es el ejercicio de su soberanía y cómo la va a hacer respetar, y esperemos que de la Espriella esté a la altura del cargo. Ahora, para ampliar un poco el análisis sobre las relaciones de América Latina con Estados Unidos, hemos visto, como decíamos, ¿no?, que la región ha ido girando a la derecha respecto a, pues, el panorama, ¿no?, que había cuando el mismo Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. Tenemos ahora a Milei en Argentina, Kast en Chile, en Perú se perfila Keiko Fujimori, tenemos también pues a Rodrigo Paz en Bolivia, ahora Ecuador se mantiene a la derecha, Paraguay también, está en duda lo que ocurra en Brasil. Natasha, ¿consideras que es una especie de efecto dominó o que el contexto de cada país es, pues, distinto y se explica por sí mismo? O sea, claramente cada país tiene un contexto distinto, pero sí creo que es un fenómeno global. Está pasando también acá en Europa. Pero en Latinoamérica hemos visto, tú lo mencionabas muy bien, ¿no? O sea, las autoridades finalmente de derecha que han llegado a diferentes países. Creo que y también obviamente la figura de Bukele, ¿no? Creo que se debe a tres puntos importantes. Primero, que hay un desencanto con el proyecto de izquierdas a nivel latinoamericano. Eso se vio también fuertemente en Chile, en donde hace poco asumió José Antonio Kast. Creo que la derecha también y esto es lo que unifica, respondiendo un poco a tu pregunta, el tema de la seguridad. Creo que eso es una narrativa que la derecha ha tomado con fuerza a nivel regional, en el fondo mostrando que hay una crisis, digamos, de seguridad en diferentes países, aunque no necesariamente sea reflejado así en ciertas estadísticas o ciertas encuestas. Generalmente es más la percepción que los datos, eso también depende de cada país, pero sí han tomado con fuerza esa narrativa. Y además, para finalizar, el tema de los medios de comunicación. Creo que la derecha latinoamericana en general ha tomado con fuerza su narrativa a los medios de comunicación, sobre todo a las redes sociales y cómo la utilizan. Es decir, vemos, por ejemplo, a Bukele, que no utiliza la prensa para informar, sino que usa Twitter, por ejemplo. Vemos también figuras como Javier Milei o Bolsonaro en su minuto, que también tenían una relación más tensa con la prensa, entonces trataban de descalificarla y mostrar en el fondo su punto de vista de ciertas maneras. Entonces creo que el tema de la seguridad y el uso de los medios de comunicación es algo que la derecha en general ha tomado y que se ha incidido finalmente en la opinión de las personas que han votado más por este grupo más inclinado obviamente a la derecha, y es algo que está pasando a nivel regional. Jara, ¿coincides con este análisis del discurso en los medios de comunicación, del desencanto con el proyecto de izquierdas, de este discurso, ¿no?, de la seguridad? ¿Cómo lo ves precisamente desde España? Sí, creo que, bueno, Natasha ha resumido perfectamente en esos tres puntos, ¿no? Obviamente vemos que hay un denominador común, aunque cada uno responde a unas dinámicas nacionales propias, que es el desgaste de los gobiernos anteriores y la percepción de que muchos de los problemas que están arraigados y que son urgentes para la ciudadanía siguen sin resolverse, ¿no? La inseguridad, pero también la inmigración, el estancamiento económico, la corrupción, el deterioro de los servicios públicos, como hemos visto también en el caso de Venezuela, ¿no? Yo creo que eso ha impulsado el ascenso de líderes, que es quizá uno de los matices que añadiría, que prometen respuestas rápidas y contundentes, ¿no?, con
recetas similares, que es las que comentaba Natasha, pero con ese discurso fácil, ¿no? Y de mensajes sencillos y efectivistas Mm. a través de sobre todo las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que el giro no puede explicarse como una tendencia ideológica global, eso sí, sino que cada país tiene su causística, pero sí que es cierto que hay pues ciertos patrones que se repiten, ¿no? Y en cuanto a los medios de comunicación, me ha parecido muy interesante lo que comentaba Natasha, y creo que uno de los casos que tenemos bastante señalados, significativos, ¿no? Es el de Keiko Fujimori, si se acaba de confirmar la victoria con los últimos votos que quedan. Mm. Si gana las elecciones, lo hará con un margen muy estrecho, ¿no? Entonces, Mm. más allá de buscar la legitimidad en las urnas, tendrá que buscar también la legitimidad de la sociedad, una sociedad profundamente polarizada, ¿no? Y Claro. yo creo que en este sentido, un partido que viene bueno, de apoyar el golpe de Estado, ¿no? De su padre, Alberto Fujimori, tendrá que demostrar por ese sentido que respeta las instituciones y que respeta también la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país, ¿no? Que deberá garantizar esas libertades para poder conseguir esa legitimidad. Esa legitimidad. Claro, y lo que es sorprendente en el caso de Keiko Fujimori respecto a estas recetas drásticas, ¿no? Y estas propuestas de acabar con problemas complejos de forma express, es que Keiko Fujimori reivindica el legado de su padre, ¿no? De Alberto Fujimori, por lo que tampoco está proponiendo una receta que sea nueva para la ciudadanía. ¿Cómo lo ves, Jara, rápidamente? Ujú. Sí, totalmente. Y además se le suma un factor bastante importante que es la desafección política, ¿no? Que atraviesa el país. Entonces se juntan esas dos cosas, de que deberá primero encontrar la manera de legitimar su proyecto político, que algunos analistas es cierto que comentan que es demasiado etéreo, ¿no? Que no está consolidado y que si no se basa únicamente en esos mensajes, pues comentábamos antes, ¿no? Fáciles, sencillos y que responden a los problemas que preocupan a la sociedad, pero que no propone un método o un proceso para llevar a cabo. Entonces tendrá esa doble complicación de realmente proponer un proyecto, llevarlo a cabo y de intentar contentar o al menos no asustar a ese alto porcentaje de la población que todavía tiene muy reciente las heridas bueno, del gobierno de Alberto Fujimori, del expresidente. Pues estaremos pendientes de cuando sean definitivos los resultados de Perú, que ahora mismo se mantienen al 99,8% del escrutinio. Sin embargo, me gustaría aprovechar el caso peruano para saltar a Reino Unido, porque hablábamos de que pues, Keiko Fujimori podría ser la novena, depende de cómo se cuente, presidenta o la novena persona en ser presidente de Perú en una década. Precisamente en esta misma década en Reino Unido ha habido ya 6 primeros ministros desde precisamente que se votó el referendo del Brexit, ¿no? Y esta semana, causalidad o casualidad, Keir Starmer renunció horas antes de que se cumpliera una década desde que pues, los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Natasha, ¿cómo se analiza esta coincidencia desde Londres? Sí, bueno, desde Londres ya se veía venir en el fondo la renuncia de Keir Starmer porque hace muchísimo tiempo se está hablando y él era la persona que decía no voy a renunciar, no voy a dejar mi cargo, pero finalmente se ha hecho insostenible, sobre todo por las últimas elecciones municipales, que fue una derrota tremenda para el Partido Laborista. Surge con fuerza también partidos como Reform, que son partidos de derecha, ¿cierto? Lo que estábamos conversando en el fondo. Y donde también, como le decías tú, Rosa, coincide también con los 10 años del Brexit. Y surge también unas grandes preguntas. ¿Qué pasa con la gobernabilidad en el Reino Unido? Yo creo que una de las cosas que más le costó al Partido Laborista y lo que ha costado sobre todo es el tema económico. Desde que comienza el Brexit, ¿cierto? Obviamente han habido efectos económicos en el Reino Unido. Hay analistas que hablan de que ha afectado cerca de un 6 a 8% del Producto Interno Bruto,
Pero ya en el día a día, lo que falla en este proyecto de Keir Starmer, que llegó hace menos de 2 años a liderar Reino Unido después de 14 años de dominio del Partido Conservador, es decir, él llega como una superestrella básicamente y vemos una estrepitosa caída, es que él no logra llegar a las promesas que dio a toda la ciudadanía, que era ayudar y aliviar económicamente a la gente. El costo de vida acá en Londres es altísimo. La verdad es que es muy difícil para mucha gente. El costo de la vivienda, el agua, la electricidad ha subido muchísimo. Entonces, la verdad es que hay mucha preocupación de lo que va a pasar y también mucho desencanto con la política en general. Y hay un fenómeno que es interesante en el fondo, este surgimiento de la derecha, de partidos como Reform y ahora uno nuevo que es Restore UK, que están surgiendo con fuerza, sobre todo atrayendo a los jóvenes que están votando por ellos. Así que ellos también están mirando ahí las elecciones generales del año 2029. Así que a 10 años del Brexit podríamos ver el quiebre de estos dos partidos que históricamente han estado disputándose, el laborista y el conservador, y eventualmente el surgimiento de otras fuerzas alternativas. Natasha, una pregunta más antes de dar la palabra a los otros invitados es ¿cómo nos puedes explicar cómo Keir Starmer, que efectivamente hizo que regresara el Partido Laborista al 10 de Downing Street con una victoria de prácticamente 2/3, ¿no?, en términos de diputados a la Cámara de los Comunes, no haya logrado cumplir con sus propias promesas? Va más allá, digamos, de lo que del poder que pueda tener un primer ministro, la mejora de la calidad de vida de los británicos, ¿o cómo es? Es muy interesante este caso porque, claro, en el fondo el Partido Conservador estuvo 14 años, la gente estaba cansada en el fondo de este proyecto, vota a Keir Starmer, que llega, como yo les decía, con muchísima popularidad, en menos de 2 años no lo logra. Y tiene varios factores. El tema del coste de la vida, que fue una de las promesas de campaña, no lo logró. Pero también porque probablemente no se dieron cuenta de la carga o la herencia que tenían en el ámbito económico del Partido Conservador. Entonces, por ejemplo, una vez que llegaron al poder, subieron los impuestos, también yendo en contra de lo que se había prometido, y esto la gente lo comenzó a resentir. Y además, hay críticas desde incluso dentro del Partido Laborista que dicen que les falta conducción política. Recordemos que él no es una figura que lleva tanto tiempo en la política, él antes era un abogado y llega tarde al ámbito político, entonces él critica la falta de dirección, poco carisma, además en momentos muy importantes a nivel mundial en donde se buscan estas figuras carismáticas y además estos escándalos políticos que le pegó muy fuerte a Keir Starmer, el tema del escándalo de Mandelson, ¿cierto?, de este embajador de Estados Unidos ligado a Jeffrey Epstein, y también las elecciones municipales, que fue una derrota tremenda para el Partido Laborista. Claro, y sin embargo es, digamos, otra figura dentro del Partido Laborista, Andy Burnham, el alcalde de Gran Manchester, el que ha, digamos, finalmente desencadenado, ¿no?, esta renuncia, porque se puede perfilar como alguien que salvaría al Partido Laborista de esta crisis, digamos, protagonizada por Keir Starmer. ¿Cómo ves esta posibilidad? Bueno, yo lo veo también como un hombre y una figura con real posibilidad de llegar a ser primer ministro, pero también dentro de un gran oportunismo. Es decir, Burnham está jugando también, obviamente, a alimentar ese voto de desconfianza que es propio del sistema parlamentario, que se puede ver tanto al interior de la coalición o el partido de gobierno como el propio parlamento. Entonces, yo creería que eso puede llegar a suceder, pero también hay que advertirlo. La pregunta, si regresamos a un poco antes, es que estamos viviendo una era en que los gobernantes, eventualmente llegan al poder de unas maneras alternativas, pero no duran, comenzando por la renuncia de un papa no hace mucho tiempo llamado Benedicto. Entonces estamos viendo una crisis del mantenimiento del poder. En cuanto al Perú, lo vemos desde otro punto de vista, un sistema presidencial que tampoco ha podido llegar a establecer una relación sana con la rama legislativa, y ahora en Perú, qué pena devolverme un poco, tenemos una figura de un impeachment justamente excesivamente utilizado, que también deja casi cerca de 10 presidentes o lo que sea que no duran. Entonces, tendría yo que decirlo, eventualmente le deseamos toda la suerte si la señora Fujimori llega al cargo, pero eventualmente tampoco vaya a durar, eventualmente también la declararán incompetente moralmente. O
sea, es una posibilidad con la que juguemos. Démosle un tanto de espera a Perú, si ahora con un retorno a la bicameralidad hay otro comportamiento institucional que se traduce en otra cultura política, institucional y extrainstitucional. Y ahora volviendo al Reino Unido lo mismo. Entonces Andy Burnham probablemente también sea un personaje efímero y estaríamos otra vez en una alta volatilidad, pero obviamente aclimatada dentro de un sistema parlamentario que juega con esto de manera más institucional, más estable, y con un rey que hace no mucho pasó por Estados Unidos y dio un discurso, llamémoslo si se quiere, humorístico, multilateral y democrático, que eventualmente eso seguirá siendo, llamémoslo, un colchón de seguridad con el que cuenta el Reino Unido. Bueno, José Alejandro, la verdad no me esperaba esta conexión con la abdicación de Benedicto XVI, pero tú pones ahí el origen de la inestabilidad de los jefes de Estado. Así es. Bueno, en el caso de Reino Unido, jefe de gobierno. Sí, antes dábamos por sentado que las personas muy poderosas se quedaban allí y cumplían los ciclos de poder. A veces las lunas de miel de los gobernantes no son tan extensivas. Y esa figura, llamémoslo de Benedicto, fue dura porque dentro de una gran crisis que estuvo el Vaticano y se le puede reconocer la nobleza de haber renunciado. Yo creo que eso está bien, pero eso no sucede muchísimo en otros cargos. Pero cuando el sistema político lo permite o la gente que está más allá de lo institucionalista en las calles, como sucede en el Perú a menudo, pues hace que entonces los gobiernos no sean estables. Yo espero que tengamos gobiernos estables, por supuesto lo deseo, y que tengamos rendición de cuentas y procesos de entrega de resultados, como ojalá también suceda en el Colombia que mencionamos, que tengamos una entrega y que nos también, a pesar del vaciamiento del centro y de la llegada de esas izquierdas o que se mantienen combativas frente a estas nuevas derechas, tengamos relevos y rendiciones de cuentas y la democracia pueda flotar para hacer también un análisis profundo de cómo quiere sobrevivir en lo que seguimos remando de este siglo XXI tan complejo. Claro, precisamente hablando del papel de las izquierdas, ahora me pregunto cómo ves la izquierda que representa Andy Burnham frente a este auge de la extrema derecha, pues en todo el mundo, en Europa también. Ujú. Bueno, hay que tener en cuenta que Andy Burnham es una figura a la que se le considera, al menos allí en Reino Unido, como le llaman el camaleón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tachan muchas veces de oportunista. Creo que hay un chiste que no sé si Natasha lo conoce o quizá lo ha escuchado, ¿no? De una persona afín a Tony Blair, uno a Brown y otro a Corbyn, entran en un bar y el camarero los mira y pregunta, ¿y qué quiere tomar, señor Burnham, ¿no? Para hacer un poco de referencia a ese cambio que ha pasado a lo largo de su historia, porque es un veterano laborista que pertenece más a una izquierda blanda, ¿no? Por así decirlo, que va a ser, yo creo que una figura mucho más pragmática para intentar solucionar esos problemas que comentábamos, el coste de la vida, el acercamiento a Europa, que ya se ha iniciado de alguna manera, pero que no ha acabado todavía de consolidarse. Bueno, y a reactivar esa economía, ¿no? Cumplir con ciertos de los retos estructurales, cumplir con las promesas, ¿no? de la agenda de Keir Starmer y afrontar esos retos estructurales bueno, que trascienden a los liderazgos individuales. Sobre todo porque como comentabas, llega en un momento bastante complicado para los dos partidos tradicionales de Reino Unido, ¿no? Hemos visto en las elecciones locales en Reino Unido, y es uno de los motivos por los que Keir Starmer ha dimitido, que el laborismo perdía muchos votos y los ganaba en su lugar Reform UK, el partido de Nigel Farage, que fue uno de los impulsores del Brexit, ¿no? Un poco por ligarlo con la Claro. idea de esos 10 años del Brexit, ¿no? Y esto ha generado una gran preocupación dentro del Partido Laborista ante la posibilidad de que esta tendencia se consolide de cara a 2029, ¿no? Además, Reform UK creo que estaba de los primeros, el primero en las encuestas nacionales. Entonces, creo que estas dificultades electorales son las que van a convertir a Andy Burnham en una persona que lo que trate es de recuperar las bases más neutrales del Partido Laborista para intentar solucionar esos problemas, ¿no? Claro, y muy rápidamente, Jara, porque estamos llegando al final ya de este programa. Desde Madrid, ¿la Unión Europea ha, digamos, aprendido alguna cosa del abandono de Reino Unido del bloque comunitario, que fue una crisis, ¿no?, para la propia identidad de la Unión Europea?
Ujú. Yo creo que más bien la pregunta sería si el Reino Unido, ¿no?, ha aprendido algo de la salida de la Unión Europea, entre otras cosas porque, porque bueno, toda la inestabilidad política, ¿no?, y la crisis social que hay en el Reino Unido, no diría que está ligada directamente al Brexit, porque al final aquí en Europa, el resto de países, también hemos tenido la crisis del coronavirus, hemos tenido también la crisis energética provocada por la invasión a gran Sí, escala de Rusia en Ucrania, pero es verdad que igual hemos tenido maneras de capear ese temporal mucho más sencillas, gracias a la Unión Europea, ¿no? sí, Entonces, en Reino Unido yo creo que se han dado cuenta de que esas crisis les han afectado más o han tenido más dificultades a la hora de enfrentarlas. solventarlas o de buscarles, exacto, de enfrentarlas, por no tener ese colchón, ¿no? Sí, Y es bastante curioso, por añadir un dato, ¿no? Y acabo, perdona, son las últimas encuestas, ¿no?, sobre la opinión pública en Reino Unido en cuanto al Brexit. La mayoría indican que los británicos consideran que haber abandonado la Unión Europea sí, fue un error y también casi la mitad quiere volver a la Unión Europea. Y es verdad que probablemente eso no se sí, consiga en el corto plazo, pero sí que creo que es importante, ¿no?, que el partido, el primer ministro, ¿no?, que llegue otra vez que ahora sí. lidere el país, sea consciente de esas opiniones que tiene la gente, ¿no?, para recuperar e intentar restablecer los lazos con la Unión Europea que ya se están haciendo en materia de seguridad, ¿no?, y defensa, y Sí, también en materia de movilidad, como por ejemplo el Erasmus. Natasha, rápidamente, dos palabras de conclusión para responder a esto que ha planteado Jara y terminar el programa. Sí, solamente para sumar todo lo que dijo genial, el tema de la migración. Me ha llamado mucho la atención porque la migración es algo que le ha costado mucho a los gobiernos plantear, más que en Latinoamérica, te diría. Mm, Yo me mudé a Londres hace un par de meses y veo como tanto el Partido Laborista le ha costado mucho tener ahí una narrativa o claridad, y creo que eso le ha jugado en contra en relación a lo que ha pasado con proyectos más de derecha y de ultraderecha que sí tienen un planteamiento obviamente mucho más radical, pero claro. mucho más claro hacia la ciudadanía. Así que agregaría eso. Veamos qué pasa con Andy Burnham, que probablemente él va a ser el próximo primer ministro si es que no se presenta alguna otra candidatura, pero no lo veo muy posible por el momento. Claro, y muchas veces las políticas antimigratorias forman parte, ¿no?, de estas recetas drásticas que plantean pues, ciertas figuras para alcanzar el poder. Les agradezco muchísimo, Jara, Natasha, José Alejandro, haber participado en este programa de France 24. Seguro tendremos ocasión de volver a conversar. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de este canal. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. Por exemplo, tem meninas que não têm a oportunidade de ter alguém vendo elas. E você postar é muito mais fácil, porque todo mundo hoje tem acesso à internet. Então a inteligência artificial veio só para ser um ponto positivo, para todo mundo ter oportunidade.
A gente aqui, o cara, sem sair de casa, ele tem um primeiro acesso aos clubes, né? Então, para o lado do jogador, tem esse benefício enorme, né? De encurtar distâncias, evitar ele desperdiçar tempo, recursos. The LATAM's a huge focus for us, and it has some of the best talent in the world and the biggest exporter of talent to the world. Ó, então ele vai